Sí, tenemos este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con el doctor Norberto Tavos Nazca, ex juez en criminología y licenciado en criminología. Desde su despacho en Buenos Aires nos atiende telefónicamente, nosotros desde Mendoza haciendo siempre estas preguntas que el pueblo quiere saber. Así es que, bueno, vamos primeramente saludarlo. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, María Luisa, estoy muy bien, contento de volver a estar con ustedes, con la audiencia, igual que todos los jueves. Eh, y bueno, nuevamente le pedimos disculpas a aquellas personas que nos siguen y que quizá no podamos en el día de hoy opinar sobre o responder las preguntas que ellos nos hacen, así que veremos qué es lo que seleccionó la producción y responderemos algunas. Algunas de las tantas preguntas van aquí. Doctor, primeramente, ¿se iniciaron opciones legales por el veto al aumento el aumento previsional, doctor? Em, Sí, se han iniciado unas cuantas. eh, Acá lo que ocurrió, que lo vimos creo que fue la semana pasada, es Sí, que ambas cámaras del Congreso eh, sancionaron una ley donde le otorga un aumento, si no recuerdo mal, de más o menos un 8% a las jubilaciones mínimas, que eso representa algo así de 3 o 15.000 pesos para cada jubilado. Recordemos que las jubilaciones mínimas son aproximadamente el 70% del presupuesto previsional de las jubilaciones, y que hasta ahora más o menos andan, si no recuerdo mal, 230, 240.000 pesos. Así que eso representaba un aumento, como decía, entre 13 y 15.000 pesos. Em, bueno, ya conocemos todos la política de la actual gestión, lo hemos escuchado al presidente varias veces, sobre la importancia que le da al equilibrio fiscal, ¿no? Entonces no hay plata, diríamos, según el discurso oficial. Frente a eso, se produjo la sanción de esta ley con este aumento y el presidente decidió vetarla, que es una facultad constitucional que el presidente tiene. Eh, bueno, allí, luego que se veta, el Congreso, para insistir con la ley y que la ley queda sancionada, y de esa manera rechazar el veto presidencial, necesitó juntar 2/3 de ambas cámaras y bueno, no logró ese número. Se acercó, pero por muy pocos votos no logró los 2/3, así que el veto quedó firme. Entonces, ¿qué ocurrió ahora? Ahora hay una cantidad, la verdad que no lo sé, pero debe estar llegando más o menos a los 100 jubilados que ha pedido de la inconstitucionalidad del veto. No porque el instrumento del veto, que es una facultad presidencial, como decíamos, está previsto en la Constitución, sea inconstitucional. Lo que están planteando, no puedo leer completa, sino escuchar por los medios la fundamentación que hicieron algunos de los abogados que la presentaron. Yo lo escuché al constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí, en apretada síntesis, lo que están planteando es que si bien el veto es una facultad presidencial, tiene que tener fundamentos racionales, no arbitrarios, que no perjudiquen a sectores muy vulnerables de nuestra sociedad, en este caso a los jubilados que tienen la situación que todos tienen. No tengo necesidad de aclarar la situación económica de salud y habitacional que tienen los jubilados, sobre todo los que ganan la mínima. Eh,
y dijo que los fundamentos del veto, porque el veto tiene toda una explicación que tiene que ver básicamente, como decíamos, con el amparo del equilibrio fiscal, son contrarios a la Constitución y a convenciones internacionales del respeto a los derechos humanos, donde la, la protección de sectores vulnerables como los jubilados, determinados sectores de la sociedad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, y también los niños, niñas, adolescentes requieren, digamos, la ayuda y la atención del Estado, que según según el doctor Gil Domínguez y los jubilados que están presentando estas acciones de inconstitucionalidad, creen que se están violando esos derechos humanos y de las convenciones internacionales de derechos civiles y de derechos humanos. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Eh, bueno, las opciones son que se vaya haciendo lugar o se vaya rechazando, y cualquiera de las dos partes que pierda, tanto los jubilados como el Estado, vayan apelando, y no tengo como mucha duda que va a llegar a la Corte esto. O sea que hasta que llegue a la Corte no va a haber ninguna decisión judicial de fondo. Lo que sí puede haber, o no puede haber, son medidas cautelares. Es decir, puede ser que los jueces de primera instancia o la Cámara de Apelaciones tomen medidas cautelares. Esto es, que le ordenen al Estado que para ese jubilado que hizo la acción le aumente el 8% hasta tanto se resuelva la cuestión, la cuestión de fondo, que supongo que, como decía, que llegará a la Corte. Ahora, bueno, veremos si eso ocurre. Y la otra cosa que finalmente me parece que tengo que comentar que puede llegar a ocurrir es que Sí, estas acciones legales que están haciendo un grupo de más o menos 100 jubilados a título individual, después se extienda a todos, que serían unos 4 o 5 millones de jubilados, que se considere una acción colectiva, y que todas las medidas que se tomen, inclusive las cautelares, sean favorecidos todos los jubilados, hayan presentado una acción judicial o no. o no, claro, no, claro, claro. Y doctor, por otra parte, le quiero hacer otra de las preguntas. ¿Se compran y venden los votos de legisladores? Ay, María Luisa, cuántos oyentes pícaros que hay, que me colocan en esta situación. Bueno, Sí. no es muy difícil de contestar esa pregunta, lamentablemente, ¿no? A ver, En todos los gobiernos, cuando hay votaciones apretadas, o, o que hay que lograr el quórum, y hay, digamos, números como muy finitos, ¿no? Que no se sabe sí, si se llega a constituir el quórum para que haya sesión, y después si en la votación si se puede ganar o perder, o si se puede llegar a los 2 tercios o no. Eh, Así que mi impresión es que siempre hay algún grupo de legisladores, diputados o senadores que se vende siguiendo el lenguaje de la pregunta, ¿no? Eh, sí, Esa venta o esa transacción de compra y venta, como si fuera algo parecido a un mercado de ropa o a una verdulería, este, no, me río, pero es bastante tragicómico este tema, ¿no? Porque no, esto no debería ocurrir. No siempre tiene que ver exclusivamente con la transacción de dinero en particular, sino se pueden comprar y vender cargos públicos, embajadas, y también muchos legisladores son, entre comillas, convencidos por sus gobernadores para que voten en un sentido o en el otro,
porque necesitan de que el gobierno federal les envíe dinero que a las provincias muchas veces le corresponde y el Estado Nacional está adeudado, o no le corresponde y lo envían igual, o para la concreción de obras públicas, que como sabemos, desde que asumió el nuevo gobierno, han sido, entre comillas, suspendidas porque hay algunas provincias que le habilitan algunas obras públicas. En realidad Ajá. no es solamente un tema de actualidad, ¿no? Porque está muy revoloteado el ambiente porque hay muchos, sobre todo diputados de la Unión Cívica Radical, que fue la fuerza del partido político que presentó el proyecto de aumento de los jubilados. Algunos de ellos fueron miembros informantes, que son aquellos diputados que le cuentan al resto de sus pares cuáles son las bondades de ese proyecto, que han sido miembros informantes, lo han presentado como partido político y cuando había que obtener los 2/3 votaron en favor del gobierno que les vetó la ley, insisto, que ellos mismos presentaron. No fue todo el bloque radical, por eso tenemos la situación tan enojosa dentro del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, pero insisto que tampoco es una situación exclusivamente de la coyuntura, lo que está pasando ahora, ¿no? Este tipo de situaciones se ha planteado en algunas leyes, yo diría en todos los gobiernos, no recuerdo ninguno, insisto que no son todos los legisladores, sino algunos. Bueno, hay muchos casos históricos recordables, por ejemplo, la ley Banelco, cuando se quería sancionar un nuevo régimen de sindical o de derecho laboral durante la presidencia de Alfonsín, que costó la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. Hubo también un diputrucho que cuando se trató en la presidencia de Menem la privatización de yacimientos carboníferos fiscales, se sentó en una banca una persona que no era diputado para dar quórum. Hay infinidad de situaciones como estas donde siempre hay un grupo de legisladores que toma estas actitudes que nos perjudican a todos como sociedad y sobre todo degradan la democracia, ¿no? Porque la gente tiene todo el derecho a pensar cómo puede ser que funcionarios públicos que los elige el pueblo se anden comprando, se anden vendiendo para cambiar su voto, votar a la mañana blanco y votar a la noche negro. Es una situación muy desagradable, y bueno, cuando corren cargos públicos o dinero o algunas provincias favorecidas para que sus diputados y senadores voten de una determinada manera, eh, es muy agresivo para la sociedad en general y para la democracia en particular, ¿no? Así daría la impresión que no sé si vamos a tener futuro como nación con este tipo de actitudes. Sí, doctor. Bueno, y la tercera y última pregunta, ¿en qué estado está la investigación de la represión a una menor, doctor? Bueno, ahí hemos visto todas las imágenes Sí, que causó muchas peleas entre periodistas, yo diría, o de periodistas y de medios de comunicación bastante afines al actual gobierno y la ministra de Seguridad, eh, cuando se produce una represión en particular a una menor, ¿no? En realidad todos los miércoles hay concentración de jubilados en el Congreso peticionando sí, en contra del rechazo al veto y por tener una jubilación más digna o que al menos le den este 8%. Hay represión no solo a esta menor, sino permanentemente a nuestros abuelos que van allí, ¿no? Algo de eso charlamos la semana pasada. Pero en particular hay una denuncia sobre la represión en general de ese miércoles, pero todo, como decía, todos vimos las imágenes de a una menor de edad, una niña. este, sí. bueno, y allí la familia de la menor ha hecho la denuncia. Bueno, la denuncia se empezó a tramitar
y la familia contrató como abogado al doctor Dalbón, que es bastante conocido en los medios de comunicación, es un abogado muy mediático, y se ha presentado como parte querellante. Es decir, ¿qué es ser parte querellante? Bueno, cuando una persona es víctima y hace la denuncia, solo queda vinculado a la causa como denunciante y bueno, eventualmente le dan información, pero cuando esa víctima contrata un abogado, que es necesario para poder ser querellante, allí asume lo que llamamos los abogados el rol de parte, o sea, la víctima al ser querellante tiene prácticamente las mismas facultades que el fiscal, así que puede impulsar, puede pedir medidas, eh, puede pedir bueno, medidas de prueba, detención de personas, y acá se está acusando al personal policial que que le ha tirado gas pimienta a esta menor de edad y a la cadena de mandos superior, es decir, al jefe de la Policía Federal, que era la fuerza de seguridad que estaba interviniendo cuando ocurrieron estos hechos, y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La jueza que interviene, si no recuerdo mal, es la doctora Capuchetti. La doctora Capuchetti ha tenido como querellante a la familia de la menor y con el patrocinio, como decíamos, del doctor Dalbón, y con eso se inicia este, la investigación que, bueno, veremos cómo se transita, digamos, ¿no? Cómo se transita, está recién empezando, y bueno, nada, es una causa interesante para ver si hay un avance en este sentido. Acá no solamente se está investigando algunos delitos, ¿no? Como el abuso de autoridad, lesiones, sino que está comprometida una convención internacional que nuestro país y la Constitución adhirieron, que es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene que ser tratado de determinada manera, requieren y tienen legalizada una protección especial y por supuesto, si andan transitando por la calle no se les puede echar gas pimienta y aún con menor fundamento si es que o eventualmente están protestando, transitando, yo no conozco los detalles, hay versiones que dicen que solamente estaba transitando, pero tampoco se estaba ejerciendo ningún acto de violencia y no era, por lo que las imágenes revelaron, un tránsito en las calles, sino en la vereda. Todos recordamos que el protocolo del Ministerio de Seguridad impide que las personas corten el tránsito, pero no que protesten o que transiten por las veredas. Este, así que, bueno, veremos qué sigue pasando. En todo caso, si hay novedades importantes y la audiencia sigue interesada como ahora, trataremos nuevamente el tema. Muy bien, por supuesto, el próximo jueves. Bueno, ha sido muy explícito en respondernos, doctor, y esperamos que el próximo jueves nos volvamos a encontrar en este rinconcito del microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el cual usted es el partícipe esencial de este microprograma. Le agradecemos mucho, doctor, que tenga un lindo fin de semana con los suyos. Mandamos un abrazo grande y bueno, que la próxima semana tengamos una semana pasiva los argentinos para no estarle preguntando tantas cosas puntuales como las de hoy. Sí, Le agradezco muchísimo. no parece que vaya a ser así, pero trataremos. Bueno, trataremos que sea. Mil gracias, doctor, y hasta el próximo jueves aquí en el microprograma Panorama de Justicia y Seguridad con Saludo para derechos todos. humanos aquí. Gracias, doctor, hasta siempre. Sí teníamos al doctor Norberto Tavos Nazca, siempre respondiéndonos desde su